¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Lazos que Unen, Voces que Transforman. Soy Caribe Feliz, su anfitriona, y el día de hoy estoy muy emocionada. Tengo el honor de entrevistar al hombre que ha sido mi guía, mi inspiración y mi ejemplo de sabiduría y fe. Él es don Antonio Lee Chaires, mi padre, un hombre que nos ha demostrado a mi familia y a muchas personas, marcado por el legado de dos culturas tan diferentes, perseverante ante la adversidad y un amor profundo a su familia. Merece ser contada su historia y escuchada. Papá, muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues nada, bien, gracias. ¿Tú y cómo estás, Caribe? Pues muy contenta y muy emocionada y nerviosa, Qué bueno, por estar contigo. qué bien. Primera vez que me entrevistas tú. Qué bueno, me da Sí, mucho gusto. Estoy disfrutando del momento, ¿eh? así es. Y antes de contar su historia, quiero compartirles el día de hoy quién es mi papá ahora. Él tiene 95 años, acaba de cumplir el 7 de julio del 2025. Es una persona que a su edad todavía juega golf, va a su empresa, a la cual formó desde hace más de 50 años, que todavía sigue estando, ahora con el apoyo de mis hermanos, pero sigue estando activo en su empresa. Activo también en la sociedad, en varios clubs, y realmente pues por eso es importante contar su historia, porque no ha sido fácil. ¿Verdad, papá? Llegar aquí, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy a gusto, contento con la vida. Doy gracias a Dios que me ha permitido llegar hasta aquí y espero que pueda seguir todavía muchos años más. Esperemos que sí, papá, que sigas contando, contagiándonos a todos de tu energía, de tu vitalidad y de tu fe, sobre todo. Y pues Claro. bueno, vamos a comenzar un poquito con tu origen. Tú eres de ascendencia china y mexicana. Bueno, yo soy de nacionalidad mexicana porque nací aquí en Torreón. Mi padre era de origen chino, mi madre de origen mexicana y de abuelos españoles. Ok, Y así es que ustedes, mis hijos, vienen siendo una combinación muy interesante de, de genes, de herencias, de filosofías, que yo pienso que eso debe enriquecerlos a todos. uh-huh. Siento que la laguna es un lugar privilegiado porque, como ustedes saben, la laguna creció, y especialmente Torreón, a principios del siglo pasado, gracias a la aportación, a la concurrencia de muchas etnias, como 15 etnias, españoles, árabes, alemanes, franceses, inclusive chinos, Sí. japoneses, 14 etnias o 15 están combinadas aquí. Uh-huh. Y con el hecho que con el andar del tiempo, pues se han hecho varias mezclas y combinaciones que realmente fortalecen Uh-huh. a la comunidad. Yo pienso que de todos aportamos lo mejor que podamos de nuestros orígenes. Eso tiene que ser un producto muy bueno. Pienso que todos los laguneros somos muy especiales, ¿sí?, en México. Así es. Papá, ¿qué recuerdas que te contaban tus familiares del origen de tu papá? ¿Cómo llegó aquí a México? Bueno, ¿A qué edad? mi papá vino a principios del siglo pasado, en 1901. Entró por el puerto de Manzanillo, Colima. Y lógicamente vino acá pues en busca de nuevos horizontes, de buscar más aportaciones para su familia que estaba en China, sus hermanos, sus padres, ¿no? Y llegó aquí a México, a Manzanillo, Colima. Posteriormente estuvo recorriendo varios lugares y poblaciones por la sierra de Tarahumara de Chihuahua, cuando estaban tendiendo las vías de ferrocarril en Chihuahua a Krill y después a Casa Grande. En esta época fue cuando llegó mi padre. En tiempos difíciles también. No conocía el idioma, me imagino. Pues realmente el español no lo conocía,
aunque él era una persona preparada en China, pero acá no hablaba de nuevo el idioma. Usted tuvo que topar con las dificultades de ambientarse en un país extraño, nuevo para él, con gente extraña, pero se supo adaptar muy bien. ¿Cómo fue para ti el haber crecido en un ambiente con dos culturas tan diferentes, la china y la mexicana? ¿Cómo fue para ti? Bueno, yo siento que fue de una manera para mí normal, porque yo desde niño, yo fui el octavo de una familia, el octavo hijo de una familia, así que tuve hermanos mayores que, pues, lógicamente contribuyeron a mi formación junto con mis padres, ¿no? En aquella época, yo nací en 1930, entonces tu pregunta es ¿qué fue para mí? Sí. Pues para mí me desenvolví en un ambiente de familiar muy bonito, mucha unión, mucho cariño, mucho respeto a la gente, con un altos valores morales y principios morales generales, que yo pienso que eso ayudó mucho, a pesar de que eran tiempos difíciles y la situación era tensa, precaria, pues siempre tuvieron muy en alto sus principios y valores morales en alto. Sí, inclusive pues les tocó en un ambiente en el que hubo mucha persecución, ¿no? O sea, hacia los chinos, un tiempo en el que hubo esta persecución y este racismo, ¿verdad? Bueno, sí, pienso que hubo una discriminación bastante fuerte derivada de que cuando vinieron muchos chinos, realmente vinieron muchos chinos en un convenio que hizo el gobierno mexicano con el gobierno chino para traer gente de China a México, porque acá faltaba gente, sobre todo en el norte del país. Eran tierras muy amplias, pero había que trabajarlas y necesitaban gente por eso abrieron sus vías de ferrocarril y todo, ¿verdad? Entonces llegaron los chinos, pues llegaron casi todos hombres, porque la mayor parte venían jóvenes solteros, ¿verdad? Como mi papá, como muchos de ellos. Entonces, pues vinieron a trabajar y se dedicaban a trabajar intensamente. Y entonces aquí despertó eso cierto celo de los nacionales que pues se pedían que trabajaban muy duro, inclusive a veces les pagaban menos. Entonces la gente, los contratistas, preferían contratar a chinos que a los mexicanos por eso. Claro. Eso pienso que ahí fue el inicio de un sentimiento de De rechazo. animadversión, inclusive hasta de odio por los chinos. Entonces hubo discriminación. Entonces era difícil adaptarse a esa época. Pero aún así, pues siguieron adelante, ¿verdad? Claro. Inclusive aquí fue en la laguna, pues, hubo un evento muy fuerte, ¿no? Que fue pues lo que ahora recordamos como la matanza de los chinos en 1911, ¿no? A mi abuelo también lo persiguieron, ¿verdad? Realmente sí. A raíz de la revolución, entonces era presidente de México el general Porfirio Díaz y había un combate ya había una revolución, la revolución mexicana. Algunos líderes eran como don Francisco I. Madero, don Evaristo Madero, Pancho Villa inclusive, y contra el gobierno federal, Porfirio Díaz. Entonces, a raíz de eso, inclusive en 1910, en la manifestación del centenario de la independencia de México, en la Plaza Mayor en Gómez Palacio, en el evento decían, ¡Viva México, mueran los chinos! Decían así, fíjate. Entonces, aquí en la plaza de Torreón, venían los revolucionarios a atacar a Torreón. Aquí había una fuerza había una población de chinos de más de 600 paisanos chinos. Y estaba el Ejército Nacional al mando del general Ojero. Los revolucionarios, pues compuestos de muchos
gente de México, zacatecanos, de guanajuatenses, de varias partes, inclusive de la laguna. Eran como 2000, ¿eh? Entonces, cuando en el mayo de 1911, el, el, desde desde el día 12 y 13 y 14 empezaron a atacar acá. Cuando pasó eso, entonces el ejército mexicano, viendo que era una mayoría una diferencia muy grande, abandonaron la plaza, se fueron y dejaron a Torreón de- desprotegido. Cuando llegaron los revolucionarios, pues no tuvieron resistencia, entonces empezaron a atacar y había un general Argumedo, Benjamín Argumedo, que era un poquito feroz, y se supone que él fue el que dijo, vayan contra los chinos. Aquí los chinos habían sido un factor muy importante en el progreso de Torreón. Torreón en esa época estaba considerado una población de las más prósperas del país por el crecimiento rápido. Y el comercio chino y los ciudadanos chinos habían crecido mucho. Había inclusive un banco chino, un tranvía chino, Sí. y lavanderías, comercios, etcétera. Había inclusive un sector que estaba cultivando hortalizas aquí por el lado del bosque, un lugar que se llamaba el Tricolor y después se llamaba el Pajonal. Ahí estaba un sector de los agricultores chinos y otros trabajaban en relación con el banco, con el comercio, lavandería, barrotes, etc. Entonces, sí, cuando llegaron los revolucionarios, pues, empezaron a atacarlos. Muchos se refugiaron en el edificio del Banco Chino que está enfrente de la Plaza de Armas, ahí en Juárez y Batías Carrillo. Pues ahí llegaron también ¿Matarlos? era la orden era, acaben con ellos. Sí. Entonces, de la manera más sangrienta que te puedas imaginar, asesinaron a más de la mitad de Chile, como a 303. 300. No les quiero detallar detalles, pero si quieren mejores detalles, hay una obra, un libro que se llama Entre el río Perla y el Nazas, de Juan Puig. Se pronuncia Juan Puig, se escribe Juan Puig. Ok. Está por ahí en las librerías, se lo recomiendo. Ahí se describe desde antes del siglo y todo lo que pasó. Pero a raíz de eso, realmente fue cuando la población china se mermó mucho. Claro. Entonces, Y y ¿cómo sobrevivió tu papá a eso, papá? mi Mi padre abuelo. en esa época era comerciante. Mi padre tenía un negocio y cuando en la víspera de esa fecha, Sí. tenía un hermano que estaba cultivando hortalizas, mi tío José. Un paisano le dijo, oye, vete a ver a tu mamá, a tu hermano, está enfermo. Fue a visitarlo y se llevó al doctor Mondragón, muy conocido aquí de la laguna. Se lo llevó y dijo, oye, ¿sabes qué? Tu hermano está muy malo, tiene tifoidea. No puede estar aquí, tienes que aislarlo. Y bueno, pues me lo llevo a mi tienda. Y se lo llevó su tienda acá por la avenida Juárez y la calle 10, ahí tenía su tienda. Pues esa noche llegaron todos los revolucionarios A la hortaliza. y a los hortalizas, acabaron con todos, ¿eh? Los asesinaron. Y anduvieron recorriendo las calles de Torreón, donde había un negocio chino, y lapidaban, rompían puertas y se encontraban a los chinos adentro, los asesinaban. Como les digo, lo describen muy bien en el libro que les mencioné. Hay otros libros al respecto, ¿eh? Como 3 o 4 más, pero ese es de los que describe más. Entonces, mi padre, que estaba allí, estaba presente, tenía entre sus clientes y vecinos
un señor que se llama Manuel Chaires Santa Cruz. Era amigo de mi padre. Manuel Chaires era un contratista. Trabajaba materiales de construcción y lo transportaba en carretas. No había todavía camiones de carretas de mulas, tiradas por mulas. Cuando iba a Durango, hacía hasta un mes para llegar a Durango. Fíjate, ni venir. Bueno, como era amigo de mi padre, pues lo protegió, lo escondió entre sótanos y techos y donde podía. Lo escondió ahí durante varios días, a él y a su hermano, a los dos. Ok, a los dos, ok. Ahora, el Manuel Chaires tenía una hija única. Se llamaba María Ignacia Chaires Ríos. Y resulta que como se Que es mi conoció con mi abuela. papá, pues hombre, se hicieron novios, ya eran novios, fíjate. Entonces, pues fue gracias a él que el escondió se salvó, Sobrevivió. sobrevivió. Y pues sí, gracias a él, pues estamos nosotros aquí. Tú estás De aquí, no mis haber sido tíos. eso, si a mi padre lo hubieran encontrado, lo hubieran matado seguramente. Sí, sí, Y no estaban ni yo ni ustedes aquí, así ni es. mucha más gente. Así, sí, 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 sí. Ese es el origen y por qué pasó allí. Yo pienso que eso fue en 1911. Como le dije, yo nací en el 30. Yo pienso que hoy soy el único hijo directo, vivo, de un sobreviviente de la matanza de 1911. Con mis 95 años. Porque hubo otros, pero ya murieron. ¿Sí? Así es. Esa es parte de la historia familiar. Sí, de tus Esa es a tu orígenes. pregunta. De tus orígenes. Sigue más historia familiar, pero esa es la pregunta. Sí. Papá, naciste en una familia bueno, de 8 hermanos, eres el menor, fuiste el menor. ¿Cómo fue tus estudios? ¿Dónde estudiaste? ¿Hasta dónde estudiaste? Bueno, en esa época la educación en México, y sobre todo en el norte del país, era deficiente. En Torreón sí había escuela primaria y secundaria. Mis hermanos mayores, como Enriqueta y Juan, pudieron hacer, los dos primeros hijos, pudieron hacer su primaria aquí. Pero a raíz de eso, y dada la discriminación, Sí, tenían que estar tuvieron oyendo. que moverse. Entonces, Sí, bueno, porque realmente la xenofobia no nada más duró sus 3 días, ¿no? Duraron durante varios años, como 30 años, papá, más o menos, que fue todavía duros esa 20, energía 25 años. y pues fue un motivo por el cual se tuvieron que estar caminando en diferentes lados, ¿no? Sí, pero nos estamos brincando un capítulo importante. Sí. Te había platicado antes que se hicieron novios. Eso fue en 1911, en mayo. Mi padre tenía su familia en China y quería ir a conocerlas. Quería irse a China a dar una vuelta a su familia. Sí. Y como usted ya tenía novia, quería casarse y llevarse a su esposa a China para que conozcas a mi familia. Sí. Pero entonces el papá de ella, Sí, lo que ahora viene siendo ahora mi abuelo, sí. No quería que dijo, se casaran. no quería que se casara con un chino, con un extranjero, sobre todo si estaban perseguidos, ¿no? Claro. Sí, Y menos que se lo llevara. Sí. Dijo, no, tú vete. Si quieres vienes y si no, no vengas. Pero aquí ya no te la llevo. Dijo, bueno, me voy a ir. Pero regreso a casarme contigo. ¿Me esperas? Y dijo mi niño, sí, te espero. Y se fue. Se fue a China y duró 2 años. Ese fue en 1911. Volvió en 1913. Llegó y volvió a buscarla. a trabajar, a buscarla, continuó su noviazgo. Y 2 años después de que regresó, Se y casaron. después se puso a trabajar otra vez. Ok. Y bueno, vamos a casar. Y se casaron en la iglesia de Guadalupe, el día de la Virgen de Guadalupe,
El 12. El 12 de diciembre de 1915. 15. Ya está. Entonces hubo 8 hijos. Uno cada 2 años más o menos. Sí, Lamentablemente eran tiempos muy difíciles. sí. La medicina no estaba muy avanzada. Entonces, el primero de los De los 8. de los 8 hijos Pues, falleció a los cuantos meses de nacido por un sarampión, fíjate. Después nació el segundo y el tercero. Después nacieron 2 gemelitas, sí. Fe y Patrocinio. Murieron bebés también por enfermedad. Además, mi papá ya tenía que estarse moviendo. No se estableció en Torreón, entonces tenía que moverse. Tuvo negocios en Matamoros, Coahuila, estuvo en Linares, Nuevo León, estuvo en Tampico, y mi papá, pues, como que era una esposa, se iba con él. Sí. Entonces, esa es la historia entonces, ¿no? Mi pregunta era de la escuela, Sí, de la escolaridad, ¿no? sí. Entonces, como te decía, mis hermanos mayores, los 2 primeros, tuvieron ocasión de hacer primaria regular aquí. En 1900, como en el 30, se movieron a Chihuahua. Se fueron a Chihuahua, estuvieron cultivando, dedicado a la agricultura, mi papá. Estuvo trabajando en combinación con otros paisanos que tenían negocios allá, en el área de Jiménez, en Camargo, en la hacienda de Búfalo, la hacienda de Porvenir, y después en Ciudad Delicias, Chihuahua. Mucha gente de la laguna fue a vivir a Delicias porque estaban colonizando esa área, ¿eh? Había tierras de agricultura a precios muy accesibles, mucha gente aprovechó, ¿verdad? Ujú. Entonces, entonces mis hermanos mayores, sobre todo mi hermana Enriqueta, que fue la que tuve la primaria, fue la que a mí me enseñó a leer y a escribir. Yo también no estaba en la escuela, Ah, pues no estaba yo tenía 4 años, 5 años, ok. 6 años. Hasta que en 1936 dijo, vámonos a Delicias. Llegaron a Delicias, entonces fue cuando yo pude hacer mi primaria regular en tiempos regulares de 6 años. A los 12 años terminé mi primaria, pero resulta que no había escuelas secundarias, no había. La población de Delicias era nueva, pues hubo que esperar 2 años para que abrieran la primera escuela secundaria. En ese tiempo yo me inscribí en una escuela de comercio y aprendí yo principios de contabilidad y taquimecanografía Ok, en la escuela de la señora Dietrich, de origen alemán, ok. En Delicias. en Delicias. Ujú, Un hijo de ella, Fernando Chilera, amigo mío después. ujú. Entonces yo tuve oportunidad de estudiar secundaria más normal, de 3 años, ¿eh? Ok. De 3 años. Y allí fue cuando empecé a practicar deportes, básquetbol, béisbol, voleibol, caminatas y carreras. Sí. Allí empezó el deporte por inscribirse conmigo. Sí, tu amor por el deporte, porque hasta ahora Sí. sigues en eso. Cuando terminé la secundaria, no había preparatorias. Entonces mis padres me dijeron, pues vamos a buscar prepas a Chihuahua. Y fui a la Chihuahua capital. Entonces me inscribí en el Instituto Científico y Literario del Estado, Ujú, el ISTE. ujú. Todavía existe, está enfrente del Palacio de Gobierno. Ok. Allí estudié la vocacional, era de 2 años. Cuando terminé la vocacional, se abrió el primer instituto tecnológico. Y en esa época se abrieron varios institutos tecnológicos en varias partes del país. Ujú. Y ponían Del la país. carrera que más se adecuaba a las necesidades de la región. Yo quería ser ingeniero civil, Ujú. pero no había ingeniería civil. Entonces se abrió la carrera de ingeniero químico industrial. Yo me inscribí, ahí cursé la carrera de ingeniero químico industrial. Y ahí fue cuando y estando ahí en el tecnológico, cuando tuve oportunidad de practicar más los deportes.
practiqué atletismo, gimnasia de aparatos, gimnasia olímpica, Ujú. corría carreras de velocidad 100 y 200 metros, relevo de 100 y 200 metros, lanzamiento de bala, disco, jabalina, salto con garrocha. Entonces, participaba en torneos estudiantiles y estatales. Guau. Entonces, así fue mi historia deportiva. Ajá. Pues, estando yo en Chihuahua, me invitaron a entrar al instituto, al Pentatlón Deportivo Militar Universitario. Yo acababa de hacer mi servicio militar, Sí. entonces me inscribí y ahí estuve durante 3 años. Aquí está una foto de uniforme de gala del, del, del Pentatlón de Chihuahua. Sí. Y yo era corneta, estaba en la banda de guerra, tocaba la corneta. Cuando fue Miguel Aleval Valdés a una visita a Chihuahua, a mí me tocó estar en la escolta de bandera, Ujú. tocándole la bandera casi en los oídos de Miguel Aleval Valdés cuando iba a pasar. Bueno, estando en el pentatlón, el general, había una región militar, era la quinta región militar del ejército mexicano. Entonces allá, desde luego la instrucción a los conscriptos, que todavía sigue, a los 18 años, obligatorio, servicio militar. Nos invitaron a los que quisiéramos tomar un curso especial para ser instructores de los conscriptos. Y Y te yo junto metiste. con otros 3 o 4 de los pentatletas, tomamos ese curso. Y entonces fue cuando al terminar, nos dieron un nombramiento como subteniente de complemento. Aquí hay una fotografía del nombramiento. Es una reducción, ¿eh? Esto era tamaño carta. Esta es una reducción que la guardo por ahí. Luego se la presto porque le tomo alguna foto de cerca. Casi. Y durante 2 años estuve dando instrucción a los conscriptos. ¿Sí? Resulta que yo tenía me llevaba mucho la instrucción militar. La disciplina militar me gustaba mucho. Ujú. Luego más adelante les digo por qué. Porque hay una relación familiar ahí bueno, se lo digo de una vez. Pues sí, de una vez. Mi madre era María Ignacia Chaires Ríos, hija del que fue capitán Santos Ríos. Santos Ríos era coronel, no, Santos Ríos era capitán del ejército mexicano a la orden del coronel Carlos González Montes de Oca. Ujú. Cuando en la batalla de Puebla, él estaba peleando allá al lado de él, Ok. cuando la intervención francesa. Sí. Entonces, cuando ya ganaron y se expulsaron a los franceses, el coronel se vino acá a la laguna y también se vino el capitán Santos Ríos Mm. con él. Entonces, el coronel tenía aquí varios ranchos, ¿sí? Entonces le proporcionó uno de los ranchos al capitán. Le dijo, vente, tú vete a trabajar esa. Son tierras para sembrar, ¿no? Ujú. Y era por el Tajito, en el Tajito. Mm. Allí fue ahí nació mi mamá. Ah, ok. Entonces seguramente ahí me viene la afición Claro, el apego el por la legado, carrera, el legado de la carrera militar, así es, la herencia, porque mi bisabuelo era capitán del ejército mexicano. así es. Y yo todavía hay descendientes de él que están en Torreón y a veces nos encontramos y nos saludamos. Sí, yo creo que por eso es importante de alguna manera que la gente conozca sus raíces, o sea, por más que lo más que puedas, vete qué vivieron tus papás, qué vivieron o sea, tu mamá, porque hay un dicho que dice, el que no conoce su historia tiende a repetirlo, ¿Sí? ¿sí? De acuerdo ¿Cómo lo voy con a las repetir? constelaciones familiares, hablan mucho de eso.
muchas veces repetimos cosas que no sabemos de dónde vienen y por qué, pero muchas veces estás conectado con un ancestro, ¿no? Y pues qué padre que de alguna manera tuviste esa información y conectaste, ¿verdad? Conectaste con tu abuelo, ¿sí? ¿no? Con tu abuelo en esta carrera, Así es. en, esta, en este amor, ¿no? Porque también algo que admiro mucho es cómo, o sea, sientes amor por la patria, por México. Eso sí, Nos has inculcado eso, ¿no? A mis hermanos y a mí, ¿no? sí, Ese amor, y yo creo pues viene sí. de ahí, ¿verdad? Pues yo me siento muy orgulloso de lo que soy, porque además así me hizo Dios, así me mandó a este mundo, como lo mandó a todos ustedes, a ti también. Así es. Por el destino, por obra de Dios, aquí estamos. Ujú. Nos dio un cuerpo perfecto, nos dio de todas las potencialidades que tenemos. Hay que aprovecharlas bien. Y ahora la vida esta es muy interesante, pero es muy corta. Hay que aprovecharla bien. Así es. ¿Sí? ¿Cómo conociste a mi mamá, papá? Bueno, ahorita te explico cómo la conocí. Antes de eso quiero darte otro detalle de la historia de mi papá. Te Tú- dije que mi papá fue durante 2 años a China Sí, y regresó. Cuando regresó, se vinieron con él, a invitación de él, varios familiares y amigos, ok. entre ellos Enrique Juan, Roberto Juan, Félix Juan, Ujú. y aquí tengo los nombres, Enrique Juan Fat, Emilio G, Alejandro Chang, Samuel Tea, Manuel Lee Tang, hijo del papá de Manuel Lee Soriano, Juanito Chong, Francisco Juan, se vinieron con él. Ok. Algunos hicieron negocios aquí. Ahí nacieron negocios importantes de Torreón como la Internacional, Juan Goy Compañía, Juan y Compañía, Perfumería El Globo, gente de acá. Ok. Otros se fueron unos estaban en San Pedro, se apellidaban Chong, Ok. y familiares de ellos hicieron el Palacio Chino que estaba enfrente de la Alameda. Así es. Después se desaparecieron, ahí es otra historia. Unos se fueron a México, otros fueron a Pachuca Hidalgo, otros a Tampico, y se dispersaron, ¿no? Ujú. Pero eso fue el complemento de la historia. Sí. de- Y de- algo que también es importante mencionar, bueno, es que realmente el nombre de mi abuelo, porque se lo cambiaron, como muchos les ah, pasó, a muchos paisanos de diferentes nacionalidades les pasó eso, que por cuestión de la cultura y del idioma, ¿no? Al traducir, ¿no? Se confundían los nombres y aquí pasó eso, ¿sí? exactamente, mi papá se llamaba Juan Lem, el apellido era Juan de la familia, pero ellos se Dicen, acostumbraban a decir el apellido primero, Juan, y luego el nombre, él era Juan Lem. mm, Entonces cuando le pegó el nombre, pues pusieron Juan Lee, y se quedó así. Quería él después corregir eso, ¿verdad? Pero pues ya pues con la revolución y todo, inclusive mi papá quiso y sí, logró nacionalizarse mexicano. sí, Yo tengo la original de la carta de nacionalización de mi papá, escrita firmada de por, puño y letra de Porfirio Díaz, cuando era presidente. La tengo en mi archivo. Se me olvidó traerla, ¿eh? sí, La bueno, tengo, ¿eh? Este, después la sacamos, no te preocupes, la entonces, editamos, entonces yo debía de llamarme Antonio Juan, así es, pero realmente, o legalmente, en un documento, soy Lee. ujú, Así está la historia. así es. Bueno, y luego es que te ibas. Bueno, y ahora, ¿cómo fue que conociste a mi mamá? Ah, bueno, una vez que regresamos cuando terminé mis estudios en Chihuahua, que vivíamos en Delicias. Delicias está a 1 hora de Chihuahua, ¿eh? Ujú, Decidió mi padre venirse acá a, a- a Torreón. ujú. Ya la cosa de la discriminación estaba un poco más tranquila, ¿eh? Entonces se vino y compró una propiedad con tienda ahí en la calle 26 en Matamoros, una tienda que se llamaba El Estadio. Mm, Y ahí puso su tienda. mm, Yo, como te decía, mi padre recibía
la suscripción de los periódicos en chino Ujú. y la suscripción del Siglo de Torreón. Pues la compré. Ok. Y una vez viendo un anuncio me dijo, oye, aquí hay un anuncio interesante, hay una compañía que está abriendo aquí su sucursal, me está solicitando gente. Pues sí, fui a ver. Era la sucursal de Olivetti Mexicana, la sucursal Torreón. Me estaba abriendo sucursales en varias partes, ya tenían en Monterrey y en Guadalajara. Entonces iban a abrir, abrieron Torreón. Y mandaron gente acá, gerente comercial, el contador, y mandaron un técnico, era jefe de taller, un técnico de los de México. Entonces necesitaban gente que ayudara al técnico. Fue cuando abrieron la plaza aquí solicitaron por periódico candidatos para ocupar el puesto de ayudante del jefe de taller. Pues yo fui, cuando llegué allí a la entrevista, había como 30 muchachos esperando estar en fila. Pues estaban entrevistando uno por uno. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, yo fui el que me quedé con el puesto. Seguramente era por mi preparación, por no sé qué, ¿no? Después de la entrevista. Y ya, entonces ahí hice mi carrera ahí. Realmente, bueno, ahí fue cuando estuve yo haciendo mi trabajo y el gerente tenía su secretaria, era la señorita Delfina Chibli Chibli, que ahí, como nos conocimos, pues congeniamos y nos hicimos novios. Duramos 5 años de novios y después nos casamos. ¿Qué fue lo que más te trajo mi mamá? Pues era una muchacha alegre, simpática, muy amigable, y amistosa, y congeniamos mucho Mm. y realmente nos hicimos novios, ¿no? Aunque no fue fácil el noviazgo porque había resistencia de parte de su familia de ese noviazgo, pero a la postre accedieron y nos casamos en 1958. Vamos a cumplir ya 63, 67 años. 67 años. En En el este año vamos 2027. a cumplir 67 años de casados. Y a la fecha tenemos 7 hijos, 15 nietos, 5 bisnietos, hasta la fecha. Siendo Fíjate, yo la penúltima. ella es la penúltima. Papá, ¿qué fue lo más difícil de formar a una familia tan numerosa? ¿Qué fue lo más difícil para ustedes? ¿Y cómo lo hicieron para sortear tantos desafíos? Bueno, pues yo pienso que pasó que se fueron presentando las situaciones, las dificultades, pues se fueron venciendo, se fueron haciendo. Todo era como una tarea, todos tenemos una tarea, algo venimos aquí, ¿no? Mi lema siempre ha sido tratar de hacer las cosas lo mejor posible, lo que sea, y nunca decir que no. Cuando a mí me decían, si quieres volviendo de Olivetti, cuando cambiaron al gerente de Olivetti de Torreón a Monterrey, dijeron, ¿te vas a ir de gerente a Monterrey? Dijo, sí, me voy, pero me llevo a Lee. O sea, que yo me fuera con él de jefe de taller allá. Okay. Y me dijo, ¿quieres ir? Le dije, pues sí. Teníamos poco tiempo de casados. Okay. Perlita era nuestra hija mayor, tenía 6 meses de edad y nos fuimos a Monterrey. Uh-huh. Ahí estuvimos como jefe de taller. Uh-huh. Estuve como jefe de taller 2 años. 2 años. Después me fui como jefe de taller, me mandaron a Guadalajara como jefe de taller 1 año. Y después, cuando vino un ingeniero italiano, gerente de todos los servicios a nivel nacional, que fue a visitar los talleres y que me conoció, me dijo, oye, ¿te vas conmigo a México? Quiero que me ayudes con todos los talleres del país, de los concesionarios. ¿Vas? Dije, voy. Y nunca digo que no, al trabajo no les haga. Vamos. ¿Ya eso? Entonces tuve oportunidad de recorrer el país visitando todos los talleres de los concesionarios. Pero en el Inter tuve que reorganizar Guadalajara,
fui a instalar la sucursal de Ciudad Juárez, que después la cerraron. Ok. Fue la de Puebla, que también la cerraron, pero yo la abrí. Ujú, Y pues ahí yo duré con Olivetti 15 años trabajando. ujú. Después de los 15 años fue cuando yo estaba ya un poquito con problemas de salud y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí y listo. Ujú. Entonces ya decidimos amigablemente terminar las operaciones y me vine yo para acá. Me decían, ¿quieres irte de concesionaria a la plaza que tú quieras? Escógela. Ujú. A mí me gustaba Morelia, Michoacán, o Ujú. pues no, sí, pues, como aquí está la familia de mi esposa y la mía, pues vamos a Torreón. Y además yo ya conocía a casi todos los concesionarios del país en mi ramo de giro. Ujú. Yo ya conocía muy bien el ramo de la máquina de oficina, el servicio técnico, Ujú. o sea, lo que sé, ya, Ujú. y así fue. Pues así fue cuando empecé aquí, establecimos. Así primero me establecí aquí en Torreón como persona física, 3 años, después abrimos la sucursal de Olivetti México, de Oficentro, SASB, en 1971, ¿eh? Tenemos 24 años, como que sí, 54 54 años años, sí. de Oficentro. Y ahora es parte, algunos de mis hijos son socios de la empresa. Yo ya trabajo poco ahí, pero todavía voy. Tú sigues siendo la cabeza. Esa es Todavía te la tienen historia en que común. pedir consejo e instrucciones, ¿no? Muy bien, Muy bien, papá. adelante. Qué padre. Em, pues, ¿qué significó para ti realmente todo ese esfuerzo, ¿no? De un cambio tan fuerte, de empezar a crear tu propia empresa, ¿no? Me imagino que no ha sido fácil, 5 hijos, ¿no? En aquella época, En aquella época, sí, cuando llegué aquí tenemos 5 hijos. Todavía no nacía Karime ¿no? ni Todavía no nacía hacía yo. Charo. Aquí nacieron después. Ujú. No, pues como todas las cosas, Poco a todos los poco, retos de la vida hay que enfrentarlos y resolver, así es. ¿verdad? Entonces, poco a poco. Estoy- yo ya conocía la plaza porque yo he sido jefe de taller aquí durante 5 años. Ujú. Entonces, tenía muchos clientes amigos. ¿Cuál crees tú que ha sido el secreto del éxito de que siga tu empresa y el éxito de que si siga todavía fuerte? ¿Cuál es el secreto? Pues siento que no hay que olvidar que como la mayor parte de las empresas somos empresas de servicio. Somos empresas comerciales que tenemos clientes. Entonces nuestro trabajo es resolver los problemas o las necesidades de los clientes. Ujú. Entonces dando buen servicio, desde luego respetando todos los principios y los valores morales de rectitud, de honestidad, de justicia con las cosas, pues nos han favorecido, ¿no? Ujú. Inclusive tenemos buenos clientes que le vendemos no solamente para aquí, le vendemos a nivel nacional, ¿no? Estamos contentos por eso. Así es. Regresando pues a esa unión que hiciste con mi mamá, a esa unión familiar, ¿qué mensaje les darías a los matrimonios actuales, ¿no? Que están iniciando para que se conserven? Actualmente hay un gran problema en ese sentido. Los matrimonios duran muy poco, la verdad. ¿Tú qué consejo les darías? Yo diría que estudiaran bien y conocieran bien a su futura pareja. Ujú. Yo siento que el matrimonio es el paso más importante en la vida del ser humano, normal. Duramos en matrimonio muchos más años de vida que con nuestros padres. Ujú. La prueba está que nosotros vamos a cumplir 67 años y yo con mis padres duré 28 años. Entonces, si quieres tener una vida feliz y una familia feliz, hay que pensar en eso, hay que escoger bien a la pareja. Ustedes son casados, escojan bien a su futuro compañero de vida, porque es lo más importante, ¿eh?
el compañero o compañera de vida. Van a ser jefes de una familia, tienen que tratar de, al final de la cosa, lo más importante es la familia. En este momento para mí lo más importante es mi familia. Yo quisiera que cada uno de mis hijos sea muy feliz. Y para ser feliz tiene que ser observar todos los valores morales para que se viva la vida feliz. Que no tenga problemas, que no obre mal porque luego se le regresa o le quita la tranquilidad de la vida. Así es. Hay que ser tranquilo, feliz, amigable, la familia y luego las amistades. Escojan bien sus amistades. Y en el trabajo hay que darle duro. Hay que atender el trabajo duro y cada vez pensar cómo mejorarlo y mejorarlo. Y cada vez darle mejor servicio al cliente. Y el cliente los va a preferir. Si ustedes obran bien, el éxito viene solo. Viene por añadidura. Es como le llaman el karma, ¿no? Lo que haces se te regresa, tanto lo bueno como lo malo, tarde o temprano, ¿no? Y es bonito que de alguna manera des este mensaje, ¿verdad? Para pensar muy bien en las decisiones que tomamos y en las acciones que hacemos para que no llegue el rebote, ¿verdad? Aparte de todo eso que has vivido, papá, también creo que es importante platicar tu carrera en lo social, porque siempre has sido una persona que le gusta mucho el servicio, el ayudar a los demás, ha estado en diferentes clubes de servicio y ha llegado a ser presidente de Sertoma, ¿verdad? Estuviste en Sertoma, en Rotarios, ¿no? Y ahora Bueno, pertenece a la cultura, a la Cámara, comunidad, a la comunidad china bueno, mexicana lagunera. sí. Bueno, Platícales un poquito de ese bueno, camino. realmente yo fui socio del Club de Leones primero. Primero, Estuve como 2 años. ¿ok? Después a invitación de licenciado Ricardo Acosta, que es mi compadre, me invitó a ser socio del Club Sertoma. Yo estuve socio del Club Sertoma como 12 o 13 años y fui presidente del Club Sertoma en 1980-81. El Club Sertoma tenía como 110 clubes en el país. En ese año, en, en el, en el, en el 1981, nos sacamos el primer lugar en el país de los clubes de todo el país. El año anterior había sido presidente Rogelio Barrios Cázares, un buen amigo, y él también se sacó el primer lugar. Y yo me saqué el segundo lugar. Y el que seguía debía de sacarse el tercer lugar porque es así. Era una copa tipo Challenger que se quedaba ya con el club. Lamentablemente el siguiente presidente pues no tuvo la suerte de ser el primero y la copa se fue a otro lado. Entonces fui socio Okay. del Club Sertoma. Okay. Estuve como unos 4 o 5 años más, después de invitación de otros amigos. Me invitaron a entrar al Club Rotario, sí, donde estaba, pues, los amigos. Mi padrino de bautizo fue, ¿quién era mi padrino? Antonio Ramírez Navarro, fue mi padrino de bautizo. Él había sido presidente de la Cámara de Comercio y yo era su secretario en la Cámara de Comercio. En cuanto a sus... soy socio del Club Campestre Torreón, socio y Sigue siendo... casi de los fundadores, porque desde que regresamos de Torreón aquí en el 68, como al año, ya nos hicimos socios, compramos terrenos aquí y ya nos hicimos socios. Ahora, por mi ascendencia, ahora soy presidente de la comunidad chino-mexicana lagunera. Aquí tenemos una asociación, también tengo una directiva con muchos colaboradores muy leales, muy trabajadores. Sí. Estamos trabajando. Hacemos algunos eventos relacionados con la cultura china, las tradiciones chinas, y estamos planeando traer otros eventos. ¿Qué te gustaría platicarles al auditorio que nos está viendo sobre la cultura china? ¿Qué te gustaría transmitir? ¿Qué valores traen? ¿Qué aportan, ¿no?
a la sociedad. Yo siento que la cultura china y la china es de muy altos valores morales. Tiene un principio de trabajo muy importante. Son trabajadores ante la adversidad, son estoicos, aguantan y siguen adelante, no se rinden. ¿Eh? Tienen un alto grado de integridad y de inteligencia. Yo siento que los genes chinos tienen un gen que se presta para el desarrollo. La muestra está lo que están haciendo ahorita los chinos, ¿no? Que ahorita están compitiendo por ser la primera potencia mundial con Estados Unidos. Y van para adelante, no sé qué va a pasar. Es la población más importante, más numerosa del planeta. Ahorita el mundo tiene alrededor de 8.000 millones de habitantes. Yo siento que como el 25-20% de los habitantes es chino. Decía Carlos Magno que en su reino no se ponía el sol allá en Europa. Aquí dicen, no hay una región del mundo donde salga el sol que no haya por lo menos un chino. Está muy difundido por toda la... Pero lo más importante es que se integren. Siento que somos una comunidad mundial. Yo siento que no debería haber las rivalidades de país a país ni de religión. Debe haber respeto por las creencias religiosas, por todo. Y respetar la independencia de los pueblos. Respetar la vida humana. Siento que no están haciendo ahorita es andar matando a la gente nada más por un pedazo de terreno o por un pozo petrolero, no sé. Como que no es, ¿eh? Claro. Yo siento que es uno de los problemas importantes. Así es. Donde hay que trabajar mucho. Estas generaciones nuevas, ustedes tienen que pensar cómo resolver eso. Cómo resolver que no haya esos problemas para que se pueda lograr la gente ser más feliz. Esta vida que nos da Dios, 100 años no es nada. No es nada. Me faltan 5 para los primeros 100 y todavía me faltan muchas cosas por hacer. Claro. No sé cuántos voy a hacer. Que de hecho es importante también pues platicar, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo murió a los 107 años. Mi tía Queta, que fue la mayor, murió a los 102. Mi tía Aurora casi a los 100. Y tú tienes 95. O sea, realmente es una cultura muy longeva. Que yo creo que también tiene que ver mucho con esas raíces ancestrales de energía, de vitalidad, ¿no? Y creo que es importante, y así como cada cultura tiene su propia aportación, su propia riqueza, y en lugar de estar bloqueando o estar quitando, ¿verdad? Es al contrario, es enriquecer, es como un rompecabezas, ¿no? O sea, no hay alguien que tiene toda la pieza junta, tenemos que ir juntando los pedazos, ¿no? Y cada cultura aporta algo, ¿verdad? Entonces es importante abrir nuestra mente, ¿no? Y conocer sus culturas, conocer sus valores, conocer sus tradiciones, porque por ejemplo, lo que es la longevidad en la cultura china habla, no sé, de esa manera de tranquilizar el alma, ¿no? Porque yo creo que algo que genera muchas enfermedades es el estrés, ¿no? Y la ansiedad, el vivir corriendo, la depresión. Y la cultura china es eso, ¿no? Esa tranquilidad, esa serenidad y el saber que también que somos espíritu, somos espíritu y energía, ¿no? Y por eso es importante la aportación, ¿no? de estos conocimientos a la gente para que tengan más tips de cómo mejorar, ¿verdad? En la vida. Así es. Sí. Papá, cuéntales cuál es tu cuidado actualmente, o sea, cómo te cuidas, cuáles son tus hábitos. Bueno, como no, antes de hacer eso, permíteme más hacer un agregado acá, ustedes lo van a editar eso, ¿eh? Cuando hablaba yo de los clubes de servicio, sí. Después que hablaba yo del Toma, de que fui el León, no sé cómo, ahora soy socio del Club Rotario, sí. Desde 1990. Así es. O sea, tengo 35 años de socio. 3 ocasiones me han propuesto que sea presidente, me han pedido que si quiero ser presidente. Ha sido fechas en que la situación de trabajo
no me ha permitido disponer del tiempo que se necesita para ser un buen presidente. Ujú. Como a mí me gusta hacer las cosas muy bien, Claro, sí. yo en esa fecha no tenía el tiempo disponible. Para ser presidente de un club necesitas dedicarte el 50% de tu tiempo al club. Claro, Yo no tenía el tiempo, entonces tuve que ujú, declinar el honor, ¿verdad? claro, Sigo siendo socio y sí. colaboro en muchos departamentos, pero no he querido ser presidente. Ujú, Eso lo agregan cuando sean los socios, ¿no? ujú. Si tienen ustedes alguna pregunta o alguna que quieran que se trate, díganle a Karime que me pregunte. Entonces te preguntaba, ¿cuál es tu forma de autocuidado al momento? ¿Cómo te cuidas? ¿Qué hábitos tienes? Bueno, ¿Cuál es tu yo, secreto? no, realmente no es un secreto, es una cosa que todo el mundo lo conocemos. Ujú, Y Dios nos dio un cuerpo desde que nació con toda la potencialidad de lo que puede ser en el desarrollo. ujú, Pues hay que cuidarlo, tenemos sistema nervioso, circulatorio, digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, que esté perfectamente regulado por un cerebro, hay que cuidarlo nada más y desarrollarlo, necesita mantenerse en funcionamiento. ujú, Como toda maquinaria, si no se mueve, se entorpece, se oxida. ujú. Entonces, si ustedes no hacen ejercicio, pues empiezan a poner los padecimientos, ¿no? Eso en cuanto al ejercicio físico. Yo trato de hacerle todo el ejercicio que pueda, ¿no? Ahorita camino, juego golf. Como les platicaba yo cuando fui estudiante, practiqué muchos deportes, ¿no? Eso me permite todavía mantener. Aún así, Acabas de regresar de un torneo de golf en Monterrey. sí, Sí. así es. Estuve 3 días jugando golf en Monterrey. Pero entonces, pero aparte de eso, cuidar la salud. Ujú, Pero más que todo hay que cuidar la familia. ujú. Si hay amor en la familia, comprensión, fidelidad, el sentido de cooperación, y todos se consideran uno solo, eso te da tranquilidad y te cuida tu salud, ¿no? Sí, Imagínense, impacta la parte emocional de alguna manera ¿eh? es cuidar la parte emocional a través de sentirte parte de una familia y sentirte integrada, amada, reconocida, ¿verdad? Exacto, Sostenida. claro, ¿no? Y cuidar que cada uno de los miembros se cultive, se eduque. Hay que cuidar mucho la educación, ¿eh? La educación es muy importante. Ujú, Todo lo más que se pueda de adquirir conocimientos mundiales, ujú. te da fuerza, te facilita el camino, ¿no? Sí, pues por eso estás todos los días muy actualizado en leer el periódico, ves todos los días las noticias, también, ¿qué programas ves, papá? Pues mira, Recomiéndales. bueno, me gusta mucho los programas noticieros, pero me gusta mucho el programa de Radio Fórmula, el de López Dóriga. Ahí presenta, por ejemplo, al doctor Juan Antonio Lozano Díez. Es el director de la Universidad Panamericana y del IPADE. Este, Él da pláticas muy importantes sobre cosas morales del medio ambiente, de salud. Y tiene una función especial los viernes que dice lo que no se enseñan en las escuelas. No te enseñan lo que es el odio, lo que es el perdón, y hay que cultivarlo, ¿eh? En la familia hay que tener capacidad de pedir perdón cuando te equivoques y perdonar si alguien de tus hermanos se equivoca. Perdónalo y reintégralo, porque somos humanos, cometemos errores todos. El error es humano, ¿verdad? Ujú, Hay que entenderlo, perdonarlo y superarlo. ujú. Y sobre todo mantener a la familia unida, ¿eh? Como en el lugar. Y ustedes agarran un palito de paleta de esos de madera así, uno solo, lo agarran, lo truena fácilmente, ¿no? Ustedes ponen 10 o 12 palitos juntos y los 7 no lo rompen. La unión hace la fuerza. Que todos los hermanos trabajen en conjunto por el bien de la familia. Papá, pues realmente podríamos aquí quedarnos horas platicando de todo lo que has hecho, pero más que nada me siento muy privilegiada, ha sido por parte de ser tu hija,
he sido testigo realmente de lo que es la congruencia contigo, porque esa forma de lo que tú transmites a la gente realmente lo haces tanto dentro como fuera. Y es el resultado por eso pues de tener esta familia que han formado tú y mi mamá, ¿no? Ese amor que nos han heredado. Entonces agradecerte y confiar realmente, o sea, confío en que tu mensaje llegue a las personas para inspirar, para, para aportar, ¿no? Desde tu experiencia en 95 años, en el que van a cumplir 67 años de casados, ¿no? Pues realmente es un gran mérito. Y es por eso importante también enseñarlo y mostrarlo a la gente, ¿verdad? Muchas gracias, papá. No, pues es una bendición de Dios que nos ha permitido lo que nos ha dado. Hablando de la familia, cada uno de ustedes, de ti estoy muy orgulloso porque lo has hecho. Tú eres una profesionista, como todos los demás 7 hijos, todos son profesionistas. Nos hemos esforzado, pero ustedes han puesto de su parte todo. Yo veo que tú estudias mucho, tomas muchos cursos en línea, complementarios a tu carrera. Ella es licenciado en comunicación, pero tiene varias maestrías y tiene en psicología y varias cosas y sigue estudiando. Y eso también, cada uno de los hijos ha tenido su especialidad y se esfuerzan mucho. Una de mis hijas es maratonista, lleva 30 maratones recorridos. ¿Eh? Cada uno a su lugar. En su propio rincón y en su propia rama, de alguna manera, pues seguimos siguiéndote, de alguna manera transmitiendo, seguir aprendiendo y mejorar. Mejorar cada día. Cada uno tiene su propia vida, sus propias metas, pero no olvídense que todos somos humanos. Todos vivimos bajo el mismo techo, el cielo. No solamente el de Torreón, ni de México, todo el mundo. Todo el mundo está ahí, es chiquito, ¿no? Dentro del universo el mundo es muy chiquito. Ya lo están conquistando, ya quieren ir a otros planetas y todo. Lo van a lograr algún día, ¿verdad? Pero por lo pronto hay que ir, lo que va presentándose hay que irlo estudiando y mejorarlo. Si ven un problema que existe, busquen una solución pacífica, buena, que sea positiva, que beneficie a la humanidad. Muy bien, el ser humano muchas gracias. Sí. Vamos a despedir. Sí, cómo no. Siento que el ser humano es el milagro más grande de Dios. Así es. El ser humano, pertenecemos al reino animal, pero del reino animal somos que tenemos raciocinio, no como otros animales. Y hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo y hay que alimentarlo. Muy bien. ¿Verdad? Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Y pedimos que se suscriban a nuestro canal y que compartan estas historias y que nos contacten si tienen una historia en la cual han vivido desafíos y que han superado. Este es su lugar también. Contáctenos. Ahí tienen nuestras redes, las estamos mencionando. Y pues hasta la próxima. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.